todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula Leyes de la Guerra Espiritual, volumen 19. Está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 14 al 23. Fue grabado en vivo el 5 de enero del año 1995 en el Auditorium Cristo Viene de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, queremos darte gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Dios eterno, queremos renovar nuestras vidas delante de ti, conociendo tu palabra, Señor, renovando nuestro entendimiento para saber, Señor, cuál es tu voluntad agradable y perfecta. En esta noche, Señor, revélanos en tu palabra lo que tú tienes para nosotros y podamos aplicar tu palabra en la guerra espiritual que llevamos cada día, Señor. Gracias te damos, poderoso Rey. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 14 al 23. Marcos capítulo 7, versos 14 al 23.
La palabra del Señor Jesucristo dice así: y llamando así Jesús a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí encontramos una ley espiritual muy importante. Jesús llamó a toda la multitud y hoy en este tiempo también está llamando a toda la multitud que forma parte del cuerpo de Cristo y a todos aquellos, inclusive inconversos, que aún todavía no han decidido a acercarse a Él y a arrepentirse de corazón y permitir que la sangre que Él ha derramado en la cruz del Calvario los limpie de todos sus pecados. Lo que el Señor ahora está hablando es algo muy claro. Él está pidiendo que se le oiga. Por ello dice: oídme todos y entended. Pero no solamente de oír de una forma ligera, sino lo que el Señor demanda es que oigamos entendiendo. Y es lo que el Señor quiere en este tiempo, que su iglesia, que su pueblo oiga y entienda espiritualmente. Oiga todo aquel que está con los oídos dispuestos a escuchar su palabra, a escuchar su voz en su interior y entenderle. Y el Señor en el verso 15 de Marcos 7 establece una ley espiritual muy importante para el campo de guerra espiritual, para el campo de lucha espiritual. El Señor manifiesta que nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. En otras palabras, todo alimento que podemos comer nosotros no nos puede contaminar. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. Lo que provoca la contaminación en el hombre es lo que sale del corazón del hombre. Amén. Establecemos esta ley clara. Lo que provoca la contaminación en el ser humano es provocada por el mismo ser humano. Lo que provoca la contaminación en el hombre es lo que sale del corazón del hombre y no lo que entra por la boca, por el alimento cotidiano en nuestras vidas. Por ello el Señor ahora demanda y dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta palabra no se la puede oír con los oídos normales, terrenales que tenemos. Esta palabra se la tiene que discernir con los oídos espirituales, con aquellos que tienen oídos espirituales para oír las palabras de Jesucristo, que son espíritu y son vida. Como son palabras que son espíritu y son vida, necesitan oídos espirituales para poder oír esta palabra y poder entenderla. La palabra nos dice en el verso 17 que cuando se alejó de la multitud, Él con sus discípulos entró en su casa y le preguntaron sus discípulos sobre esta ley que Él había dado en parábola. Y Jesús les da el entendimiento.
Jesús les manifiesta en forma clara esta ley espiritual, muy importante para nuestra lucha espiritual. Por ello ahí Jesús les dice, también vosotros estáis sin entendimiento. Jesús hablaba palabras espirituales, y las palabras espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente, en una forma clara y específica en el momento en que se está impartiendo la palabra. Pero muchas veces los discípulos del Señor tenemos el corazón pesado, el corazón endurecido por el pecado, que nos impide comprender en forma clara, diáfana, cristalina las palabras del Dios Todopoderoso, y no las podemos entender. Por ello ahí viene muchas veces la pregunta. Hay muchas veces que leemos la palabra y no la entendemos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Y es ahí cuando el Señor en nuestro interior dice, también tú estás sin entendimiento. Lo que el Señor quiere es que suavicemos nuestros corazones. En la medida que nosotros suavicemos nuestros corazones, renunciemos al engaño del pecado que nos provoca endurecimiento del corazón, vamos a poder ser más sensibles a discernir la palabra de Dios y a poder entenderla en su plena cabalidad, sin entrar en confusión ni duda, sin entrar en aspectos que nos van a apartar del camino de justicia, de la senda de rectitud en Cristo Jesús. Y ahí en la palabra, en el verso 18, Jesús hace la pregunta a sus discípulos, aún hoy en día, y dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. De este modo el Señor va explicando que lo que entra en el hombre, que lo que se refería a Él, son los alimentos que entran por la boca. Amén. Los alimentos entran por la boca y no se van al corazón, se van al vientre. Y del vientre se van a la letrina, es decir, al baño. Amén. Ahora, el Señor estaba hablando de una forma muy importante, una forma muy clara respecto de la contaminación en el hombre. Pero no es una contaminación terrenal que puede venir a través de los alimentos. Es una contaminación espiritual. Porque aquí está haciendo mención de una parte espiritual del ser humano, el corazón. La boca es una parte del cuerpo humano. Pero el corazón, y no nos referimos al corazón físico, sino al corazón como esa cualidad específica que tienen los seres humanos para poder pensar, sentir, actuar, donde está la base de su personalidad. Ahí, en ese preciso lugar que tiene el ser humano, se puede llevar muchas puertas abiertas que van a provocar la contaminación espiritual en el hombre. No es a través de la boca, no es a través del vientre, del estómago, no. Lo que provoca la contaminación espiritual demoníaca en el hombre es lo que sale del corazón del hombre. El Señor, al hablar de los alimentos que entran por la boca y van al vientre y luego se van a la letrina, definitivamente el Señor manifestaba que esto no provocaba contaminación. Y por ello en el verso 19 especifica la palabra de Dios, manifestando que a través de esto Jesús hacía limpios todos los alimentos sin excepción. Pero el verso 20 de Marcos 7, ya el Señor habla de una forma clara y específica, que lo que sale del hombre, esto contamina al hombre. Lo que sale del ser humano provoca la contaminación. Y al hablar de contaminación, no estamos hablando de contaminación con basura, la polución, que la ecología, que el medio ambiente, que lo que es el smog, lo que son los ríos contaminados. No, estamos hablando de la contaminación en el hombre. Y bíblicamente hablando, hay un solo tipo de contaminación, y es una contaminación espiritual en el hombre. Y esa contaminación espiritual en el hombre está ligada a espíritus inmundos, porque son inmundos, contaminan. Amén. Porque son basura espiritual, contaminan. Esto es lo que nosotros podemos llamar contaminación. El verso 21, el Señor aclara en una
forma muy importante y dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Si del corazón de una persona salen los malos pensamientos, esto en plena función, cabalidad con la mente del alma, esto es lo que ha de provocar la contaminación demoníaca. Amén. Aquella persona que se detiene, siendo creyente, se detiene en sus malos pensamientos y se solaza en sus malos pensamientos y no pone freno a esos malos pensamientos, no los rechaza inmediatamente, no los castiga inmediatamente, automáticamente ha de traer contaminación espiritual a su vida. Y luego ha de perder poco a poco la fuerza para poder vencer, rechazar, castigar esos malos pensamientos, y esto simplemente manifestará que la persona ya se ha contaminado. Amén. Por ello vemos que personas que están ahí teniendo algún tipo de malos pensamientos, luego, como se han detenido en ellos, se han provocado la contaminación ya en sus vidas, cuando están orando y están tratando de orar y de buscar al Señor, vienen esos pensamientos como flashes y les quitan comunión con Dios. ¿Qué ha sucedido? La persona ya manifiesta contaminación. ¿Por qué? Porque aún contra su voluntad ella no quiere pensar, pero vienen esos pensamientos a oleadas y no le permiten llevar una comunión plena con el Señor. ¿Se dan cuenta? De este modo, el Señor va manifestando ya en el interior de la persona que ya hay contaminación espiritual. Ahora, debemos comprender que lo que el Señor está hablando acá en este verso 21 es que el hombre es el culpable de la contaminación en su vida. Amén. Nunca nosotros vamos a estar echando la culpa al diablo o a sus espíritus inmundos. Este diablo me ha hecho pecar. Este diablo me ha hecho hacer esto, me ha hecho hacer el otro. Porque en ninguna parte de las Escrituras dice de que, por ejemplo, el juicio ante el gran trono blanco, en que van a comparecer todos los impíos, nadie ha de poder justificarse. Nadie va a poder echarle la culpa al diablo, porque el diablo actúa donde se le da permiso. Amén. Y cuando se le da permiso, cuando el ser humano se permite cosas en el corazón que salgan. Y eso automáticamente provoca contaminación. Amén. Aquí el Señor está hablando, porque de dentro del hombre, de dentro del ser humano, no de afuera, de dentro del ser humano, del corazón de los seres humanos salen los malos pensamientos. Debemos comprender aquí que no está manifestando de actitudes. El Señor ya está hablando que solamente teniendo malos pensamientos ya sobreviene contaminación espiritual. Amén. Hay muchos que entran en un estado de seguridad falsa y piensan que solamente traen contaminación a su vida cuando actúan los malos pensamientos, cuando llevan a cabo los malos pensamientos. Y esto es una irrealidad espiritual. Esta es una falsedad espiritual. Este es un engaño del enemigo. Porque lo que el Señor está manifestando es que simplemente la persona necesita tener malos pensamientos para acarrear contaminación en su vida. Y también el Señor manifiesta los adulterios. Los adulterios salen del corazón del ser humano. Y al salir del corazón del ser humano, automáticamente traen contaminación espiritual demoníaca a sus vidas. ¿Cómo opera el adulterio en la persona y la consecuente contaminación espiritual demoníaca de adulterio que se ha dado lugar a través
del pecado u obra de la carne llamado adulterio. Vamos nosotros a recordar esa palabra que está en Marcos capítulo 5, versos 27 y 28. El Señor dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su, ¿dónde? En su corazón. Estamos hablando que lo que provoca la contaminación espiritual demoníaca en el hombre es lo que sale del corazón. El corazón provoca la contaminación en el ser humano cuando éste está alejado de la voluntad de Dios, de la voluntad del Señor. Aquí en Marcos 7, verso 21, el Señor habla de los malos pensamientos y habla de los adulterios en plural. Y estamos hablando de los adulterios no solamente con fornicación clara y específica en una persona casada con una soltera o dos personas casadas, sino también estamos hablando de que una persona casada mira a una persona soltera o viceversa y codicia a esta persona en su corazón. Y esto trae inmediatamente una realidad espiritual plena que el Señor manifiesta aquí en su palabra, que aquel que codicia a una mujer con sus ojos ya adulteró con ella en su corazón. En el mundo espiritual ya se comete adulterio inmediatamente cuando los ojos de la persona miran a la otra para codiciarla, siendo uno casado o casada, o siendo la otra casado o casada, y los ojos de un soltero o de una soltera. El Señor aquí está manifestando que el adulterio no solamente se manifiesta en forma específica en el campo terrenal a través de una actividad sexual clara y específica, sino se da a través de la codicia de los ojos. El adulterio ya se consuma. Y cuando el adulterio ya se consuma en el mundo espiritual, eso abre la puerta para que entre espíritus inmundos en la persona, provocando contaminación en el ser humano. ¿Y de qué modo se manifiesta la contaminación? Ya lo habíamos compartido en alguna otra oportunidad. Vamos a poder poner un ejemplo en esta noche, en que supongamos una mujer casada flirtea con un hombre soltero, o también puede ser hombre casado. Los ojos se encuentran, los ojos codician, e inmediatamente puede ser en una o en ambas personas ya se ha consumado el pecado de adulterio en las regiones espirituales, conforme a la ley espiritual del Señor. Podrá haber pasado 1 minuto, 5 minutos, 30 segundos, una sola mirada de codicia, suficiente para el adulterio. Sabemos por la palabra que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor demanda en su palabra que seamos sobrios y velemos. Y hay muchos que piensan que el hecho de velar implica hacer vigilias cada mes, y eso es velar conforme a la palabra. No, el Señor manda ser vigilantes 24 horas al día de nuestras vidas espirituales. El Señor manda velar por nuestra santidad. Y esto es muy importante, porque si no se vela, se abre esa puerta, lo cual acarrea contaminación espiritual demoníaca. Luego la persona tiene sueños, sea el varón o sea la mujer, tienen sueños. Y ahí se manifiesta algún tipo de función en que van paseando por la calle, o están juntos, o se han mirado, o bueno, son formas claras de contaminación espiritual demoníaca. La persona está orando y está la imagen del individuo. En el individuo
está orando y está la imagen de la persona. Y si es inconverso, uno de los otros tiene una obsesión completa por la persona. Está trabajando o está haciendo alguna actividad y su mente está en función de la persona casada o siendo casado de la persona soltera. Esto ya es una prueba clara de la contaminación espiritual demoníaca. La persona quiere en un momento determinado, no, ya no voy a pensar, ya no voy a verlo, ya no voy a verla, ya no le voy a mirar a los ojos, ya nada. Y de pronto nuevamente viene a oleadas, con más fuerza, esas manifestaciones en los pensamientos, en el corazón. Quiere evitarlo, pero ya no puede. Y luego se empieza a solazar. Y después nuevamente, ahí dice no, y luego se empieza a solazar. Y ahí está en un devaneo, una lucha. Luego se da la oportunidad. Satanás ya va operando en los corazones, o en uno, o en ambos, o en el otro. Y de pronto ahí está nuevamente el encuentro, y saldremos, o si son cristianos, oraremos juntos, o ministrame por favor, o en fin, hay una cantidad de manifestaciones a través de la boca, mediante las cuales ya se está manifestando el adulterio ya consumado a través de los ojos, por medio del corazón codicioso. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ocurre. Lo que sale del corazón, esto inmediatamente provoca contaminación espiritual demoníaca. Eso es lo que trae contaminación al hombre. Y vamos a ir viendo lo que el Señor dice en Marcos 7, verso 21. También habla de las fornicaciones. Habla de las fornicaciones, las pornellas. Y encontramos una cantidad enorme de pornellas que simplemente manifiestan todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio o perversiones sexuales fuera y dentro del matrimonio. Del corazón salen las pornellas. Si la persona no solamente se permite en su mente, sino luego las practica, ha de acarrear contaminación espiritual demoníaca en su interior. Y llegado el momento, si va jugando con fuego extraño, ha de caer en derrota, porque el enemigo lo ha de absorber. El Dios del erotismo le ha de hacer sucumbir y ha de perder toda noción espiritual, toda sensibilidad espiritual, y ha de manifestar una mente entenebrecida, ha de estar ajeno a la vida de Dios y se ha de entregar con toda fuerza a cometer y a practicar toda clase de inmundicia y lascivia. Por ello el creyente no debe permitirse que en su corazón haya deseos de fornicación, que en su corazón hayan actitudes de fornicación, porque lo uno o lo otro, sean simplemente pensamientos, sean simplemente deseos, o al fin y al cabo actitudes claras y específicas, ha de traer contaminación en su vida. Y no ha de poder luego tener la fuerza para vencer al enemigo. Amén. Amén. Esto es lo que contamina al hombre. Las fornicaciones que salen del corazón del hombre, esto es lo que provoca la contaminación. Es como si todos estuviéramos desnudos en el mundo espiritual. En el mundo espiritual están cantidades de seres contaminantes, de espíritus contaminadores, de fuerzas espirituales demoníacas, que están pendientes de ver qué puerta está abierta para contaminar y meterse en el hombre. Y cuando ven en el hombre, en el ser humano, en el creyente,
que el creyente está en su corazón con pensamientos de fornicación, con deseos de fornicaciones o definitivamente ya con actitudes de fornicaciones, eso inmediatamente permite la entrada de estos seres espirituales inmundos que contaminan, ensucian el alma, ensucian la mente de la persona, ensucian las emociones de la persona, ensucian la voluntad de la persona, corrompen el alma de la persona, corrompen los valores de rectitud, corrompen los valores de santidad en la familia. Y es por ello que después, cuando se permiten estas cosas, se da incesto en la familia, se dan una cantidad de aberraciones como producto de lo que primeramente ha salido del corazón del hombre. Basta una pequeña cosa, basta un pequeño fuego que ha de luego provocar un verdadero incendio, una quemazón completa en las partes inferiores de la tierra. Por ello es importante vivir en santidad, en mente, emociones y voluntad, y tener limpio el corazón. Por algo la palabra del Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay muchos creyentes que pierden comunión con Dios. En un momento estaban muy bien, en el pleno gozo del Señor, y de pronto perdieron toda comunión. No pudieron ver la gloria de Dios en su vida. Dejaron de palpar en el Espíritu la presencia de Jesús en su vida. ¿Y esto por qué? Porque permitieron que de su corazón salgan cosas malas, obras de la carne. Y al hablar de obras de la carne debemos definir claramente que las obras de la carne no siempre tienen que ser actitudes terrenales vistas, actitudes cometidas. Las obras de la carne están también en los pensamientos, en los sentimientos. Amén. Y esto acarrea en estas vidas contaminación. Su corazón se ensucia con inmundicia, con fuerzas espirituales demoníacas. Se endurece el corazón. La persona siente que se endurece, que el corazón lo tiene duro. Ya no puede tener acceso al Señor. Ya no puede tener comunión con Dios. Ya no puede ver a Dios en su vida cotidiana. Y por tanto no está experimentando lo que Jesús manifestó en las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por ello es importante limpiar el corazón, porque los corazones sucios no pueden ver a Dios, no pueden sentir la presencia de Dios, no pueden ver el reino de Dios, no pueden participar del reino de Dios, no pueden participar de la santidad de Dios. Por ello, el Señor demanda en forma clara limpiar el corazón. Porque si no, ha de haber contaminación espiritual demoníaca. También aquí en la palabra, en Marcos 7, verso 21, nos habla de los homicidios. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los homicidios. Y estos son los que contaminan al hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Cuando habla de homicidios en plural, no solamente está refiriéndose a aquella actitud de asesinar a una persona con objeto punzante, con pistola, con metralleta, con lo que sea. Al hablar de homicidios en plural, también está manifestando ese hecho emocional, impuro, sucio en la persona que está atada a esta área. Aquí en la palabra del Señor, en primera de Juan, capítulo 3, verso 15
habla de una forma de homicidio y dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. De esta palabra nosotros entendemos que el homicida no es simplemente aquel que mata con sus manos o con un arma cortante, con un arma de fuego o con lo que sea, que quita la vida a una persona, sino el homicida también mata espiritualmente, asesina espiritualmente a otra persona cuando aborrece a esta persona. El aborrecimiento sale del corazón del hombre. Amén. El odio sale del corazón del hombre. Y esto automáticamente, si la persona se permite esto, acarrea contaminación en su vida. Y es por ello que vemos a tantas vidas en todo lugar sojuzgadas por espíritus de las tinieblas, por fuerzas espirituales demoníacas, porque han abierto la puerta a estos seres infernales a través del odio que sale de su corazón. Amén. A través del odio, del rencor, del resentimiento, de las raíces de amargura, de la falta de perdón, de la venganza, de la violencia, de la ira, de los recuerdos recurrentes del pasado, de los recuerdos que han sucedido hace mucho tiempo. Todo esto trae inmediatamente, una sola vez basta, una, para que ya se manifieste la contaminación espiritual. Y como ocurre con el adulterio o con los adulterios, como ocurre con las fornicaciones, cuando la persona quiere vencer y ya no puede, ya no tiene fuerza, lo mismo ocurre con las personas que están en amargura, con raíces de amargura. Ya no pueden, no hay fuerza. Si no se agarran de Jesús y se arrepienten, no van a poder conseguir victoria. Amén. Si no piden perdón por ese pecado del corazón, no van a poder conseguir victoria. Porque todas estas obras de la carne, las identificamos así, que salen del corazón, tienen que ser cortadas del corazón. En otras palabras, tenemos que circuncidar el corazón. Por eso el Señor demanda y dice: circuncidad el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión se manifestaba antes en el sentido literal, cortando la carne en demasía. Y del mismo modo ahora, en el sentido espiritual, la circuncisión del corazón es cortar la carne. Amén. Aquello que no sirve. Y las obras de la carne es justamente lo que tiene que salir de nuestro corazón. Por ello nosotros tenemos que circuncidar el corazón, utilizando ese instrumento glorioso, que no es como en los días de Abraham, un cuchillo, un objeto cortante y filudo. Tenemos ahora la cruz del Calvario, la cruz de Cristo, mediante la cual nosotros podemos circuncidar nuestro corazón. Amén. Aquí también en la palabra, en Marcos capítulo 7, verso 22, se nos habla de los hurtos. Aunque antes de entrar a los hurtos es necesario también poner otro ejemplo respecto de los homicidios. ¿Qué es lo que lleva a una persona a asesinar? De pronto podemos tomar como ejemplo de una persona que está en la cárcel por homicidio. Asesinó a su esposa o a su esposo. Y muchos testifican y dicen: no sé qué me ha pasado, de pronto he tenido una fuerza tal y he matado a mi esposo, he matado a mi hijo, he matado a mi esposa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La contaminación espiritual demoníaca en este ser humano ha tenido que venir como producto de la maldad de su corazón. Ha tenido que atesorar
amargura, rencor, resentimiento, odio, falta de perdón, ira, violencia, recuerdos del pasado. Y luego, cuando ya ahí las fuerzas espirituales demoníacas han tomado tal control, han contaminado de tal modo la vida de la persona en mente, emociones, voluntad, en ese momento hay una fuerza espiritual demoníaca mediante la cual la persona asesina a la otra. En los homicidios que se dan en todo el mundo están presentes fuerzas espirituales diabólicas, fuerzas espirituales demoníacas operando en estas personas. Entonces, ¿podremos llamar a estas personas inocentes? No. Tienen suficiente culpa por haber permitido que salga esos homicidios de su corazón. Por ello, un día, y nuevamente lo repito, ante el Señor, nadie ha de poder echarle la culpa al diablo. Nadie va a poder echarle la culpa a los espíritus inmundos de homicidio, si fuera el caso de la persona que es acusada y ha actuado con homicidio. Amén. Porque el pecado es lo que trae la contaminación en el hombre. Vemos el verso 22, los hurtos también salen del corazón y eso provoca la contaminación. Los cleptómanos, la ciencia médica quiere apañar el pecado. Las personas que tienen robo les llaman los cleptómanos, como si fuera una enfermedad más. Y en realidad es un pecado, claro, delante de Dios. Sabemos que Satanás es el primer hurtador, es el padre de los hurtos. Satanás vino a robar. Tenemos nosotros a Judas, que era el primer ladrón, ¿verdad? Era un ladrón consumado, un ladrón que tenía por padre a Satanás, era el hijo de perdición. Y de ese mismo modo encontramos a muchas personas, muchos creyentes que están con fuerzas espirituales demoníacas terribles. Porque ¿qué opera en el ladrón? Engaño, mentira, falacia, calumnia, estafa, ¿verdad? Todo esto está operando en el ladrón. El ladrón siempre está engañando, siempre está mintiendo, siempre está encubriéndose, y sobre todo en las iglesias con una apariencia de piedad. He podido ministrar a muchas personas, creyentes, que en un momento de ministración en sus vidas, al ser ministrados, han confesado que se robaban las ofrendas, se robaban los diezmos de sus iglesias. Y esto verdaderamente es algo terrible delante del Señor. Trae seria contaminación espiritual demoníaca. Ahora, no solamente respecto de robarle al Señor en cuanto a lo que es extraer del cajón de diezmos, del buzón, de los alfolís, de cualquier lugar, sino también está en relación a lo que es la mayordomía. La palabra dice en Malaquías, y hablamos la palabra, Malaquías capítulo 3, verso 8. El Señor pregunta en su palabra y dice, ¿robará el hombre a Dios? Y el Señor responde y dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. De tal modo que cuando la persona no diezma, cuando la persona no ofrenda conforme a la guía del Espíritu de Dios en su interior, está robando al Señor, está hurtando. Y al tener esa actitud, lo único que manifiesta es que de su corazón está saliendo ese hurto o esos hurtos, mes tras mes, semana tras semana, día tras día. Y esto trae contaminación espiritual para su vida. Uno de los ejemplos claros
es el espíritu de pobreza, el espíritu de miseria. Porque la palabra de Dios manifiesta promesas muy grandes. El Señor dice, abriré, probadme pues ahora en esto, y abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador. Dice, cuando la persona hurta al Señor, trae contaminación de pobreza, de miseria y de muchos otros factores espirituales en su vida, y esto le impide conocer, comprender y vivir y experimentar las bendiciones y promesas de Dios para aquellos que cumplen su palabra. Si el Señor dice no adulterarás y uno los cumple, gloria a Dios. Si el Señor dice en su palabra no aborrecerás a tu enemigo, pues amén. Aquel que lo cumple, el Señor bendice a través de su palabra. Y también aquel que es fiel en sus diezmos, aquel que es fiel en sus ofrendas, también es agradable delante del Señor, y el Señor lo ha de bendecir en gran manera. Pero si actúa en forma contraria, está simplemente siendo partícipe de esta ley espiritual. El hurto, el robo al Señor sale del corazón, y esto automáticamente trae contaminación espiritual a sus vidas. Ahora que hemos visto, respecto de los hurtos al Señor, también podemos ver lo que son los hurtos a otras personas. Eso es claro, eso es real. Hay muchos que tienen la conciencia a medias, consideran malo el hecho de que la persona esté robando a otras personas, como se conoce los amigos de lo ajeno. Y no les molesta en nada su conciencia cuando están robando al Señor a través de sus diezmos y ofrendas. Esta es una conciencia mitad en tinieblas y mitad en luz. Hay conceptos vagos, difusos, de lo que es la completa integridad en el Espíritu Santo de Dios. Y es por ello que es necesario renovarnos en el entendimiento de nuestra mente, para que sepamos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. También aquí en la palabra, en Marcos 7, verso 22, nos habla de las avaricias. Este pecado está muy ligado a la idolatría. Sabemos por la palabra que hemos compartido anteriormente, la avaricia también es considerada idolatría. Y hay muchas vidas que pueden tener poco, pueden tener mucho, pueden tener mediana cantidad de lo que podamos llamarle, sean aspectos materiales de esta tierra. Y si viven en función de ello y no toman en cuenta lo que es su vida de mayordomía en el Señor, ¿para quién están acumulando? Pueden decir, alma, muchos bienes tienes. Pero necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién ha de ser? El apóstol Pablo decía, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de llevar. El Señor quiere que en el corazón de las personas no estén las cosas materiales como objetivo de sus vidas, como parte fundamental de sus vidas, sino simplemente servirse de las cosas materiales para poder llevar adelante la voluntad de Dios, la propagación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Amén. Amén. Muchas veces, muchos creyentes piensan, el creyente no debe tener nada, debe estar pidiendo limosna andrajoso en las calles, tiene que estar ahí haciendo un voto de pobreza como exigen algunas sectas dentro del romanismo, mas para el Señor esto no es así. El Señor quiere que sus hijos sean prósperos. No solamente sean prósperos en espíritu, en alma, en salud, en cuerpo, sino también sean prosperados en todo, como dice la palabra. Sean prosperados también en el campo material. Y vamos a abrir esta palabra que está en 3 de Juan, verso 2, y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí el Señor habla de la prosperidad en todas las cosas. El cristiano debe ser próspero, pero de ningún modo debe permitir que en su corazón estén las cosas materiales por sobre las cosas espirituales. Que las cosas materiales sean más importantes que lo que es su vida espiritual, su mayordomía inclusive. Porque un día todo ha de ser quemado. Y si no ha sido usado conforme a la sabiduría de Dios para la propagación del reino de Dios en esta tierra, simplemente se habrá desparramado la bendición del Señor. El Dios Todopoderoso quiere que aunemos fuerzas para que el Dios viviente sea glorificado y podamos emprender grandes obras para propagar el evangelio del reino y permitir que muchas más personas vengan a postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. El objetivo del creyente es vivir conforme al reino de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo ha de venir por añadidura. El Dios viviente quiere que se busque el reino de Dios viviendo su palabra. El Señor quiere que se busque su justicia viviendo su palabra. Y uno de los aspectos importantes que estamos enseñando en este tiempo es justamente la mayordomía y lo que es diezmar, lo que es traer los diezmos, lo que es traer las ofrendas al alfolí. También aquí en la palabra, en Marcos 7, verso 22, habla de las maldades. Habla el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, dice el Señor, y contaminan al hombre. ¿Está claro, verdad? Todas estas maldades salen de dentro del hombre. Y esto es lo que provoca la contaminación en el hombre. Amén. ¿Qué es lo que ha provocado contaminación en tu vida? Y ahí empiezas a ponerle nombre. Hurtos, avaricias, maldades. ¿Qué más? Engaño. ¿Qué más? Mentira, falsedad. ¿Qué más? Lascivia. ¿Qué más? Envidia. ¿Qué más? Maledicencia. ¿Y qué es maledicencia? Decir mal, hablar mal, murmurar, criticar, actitudes, conversaciones subterráneas en la familia, en la iglesia, en la oficina. ¿De dónde salen? Del corazón del hombre. ¿Y qué provocan? Contaminación en el hombre, contaminación en la iglesia, contaminación en la familia, contaminación en la institución a través de las personas que forman parte de esa familia, de esa oficina, de esa institución. El Señor llama a toda esta lista del verso 21 y verso 22, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. El Señor les llama en el verso 23, maldades. Y esto en relación a las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones espirituales, en las regiones celestes. Se hace clara la palabra, ¿verdad? Empezamos a hallar una plena relación en la palabra. Las maldades que salen del corazón del hombre provocan que las huestes espirituales de maldad contaminen al hombre y luego Satanás y sus demonios empiecen a actuar y sigan gobernando al mundo entero. Por ello la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo está el mundo entero bajo el maligno? Operando a través de los hombres
que están dispersados en el mundo entero. Amén. De ese modo, Satanás gobierna su reino en este mundo, a través del pecado del hombre, a través de las obras de la carne del hombre, a través de la carne incircuncisa en el corazón endurecido del hombre. Amén. Ahí vemos claramente lo que es esta ley espiritual que el Señor Jesucristo ha mostrado en los evangelios. Vamos a ponernos de pie. Me gozo mucho porque tengo testimonio en el Espíritu de que muchas personas, inclusive habiendo leído muchas veces el Evangelio, estas partes del Evangelio, no han podido comprender en su plena cabalidad en relación a lo que es el mundo espiritual, la contaminación espiritual, la lucha espiritual, la guerra espiritual. Y en el Espíritu Santo tengo ese testimonio de que muchos están asimilando como esponjas. Están comiendo y comiendo y bebiendo y bebiendo. Y esto creo que ha de permitir que el Señor se glorifique en esas vidas que están recibiendo esto, en el Espíritu de Dios. Porque van a poder ser bendición también para otras vidas y al mismo tiempo también para su propio crecimiento espiritual. Amén. ¿Cuántos están bebiendo como esponjas? A ver, levante la mano, quiero ver. ¿Cuántos? Amén. Amén. Esto ha de permitir que haya santidad en su pueblo. Amén. Sabiendo de qué modo uno se contamina, y cuando uno se contamina, ahí está sumergido en fuerzas espirituales, operando en su alma, y como ya no está en comunión con Dios, se dejan llevar, y por ello hay muchos que apostatan de la fe y retroceden para atrás. Amén. Esa es la verdad, hermano. Así que tú, mantente en santidad, no tienes que retroceder. Tú estás llamado a ser santo en espíritu, alma y cuerpo. Y si hay algo que tu corazón está ensuciándolo, límpialo ahora. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo de todo corazón. Ora conmigo de todo corazón. Hemos hablado de fornicaciones, malos pensamientos, adulterios, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas son maldades delante del Señor. Si esta palabra es para ti, esta palabra que hemos compartido te ha abierto el entendimiento y te has dado cuenta que tú has estado provocando contaminación espiritual en tu vida por lo que ha estado saliendo de tu corazón. Ahora tienes el deber de pedir perdón al Señor y limpiarte, arrepentirte. Si esto es para ti, ahí donde estás, levanta la mano y ora conmigo de todo corazón. No trates de engañarte, ni engañar a los demás, ni engañar al Señor. Allí en tu interior Él te está mostrando. Ahora que tienes la mano levantada, ven aquí delante. Por cuanto vamos a orar en esta noche para limpiar el corazón. Ruego a los demás que no se vayan todavía, para que no se quiten bendición de ver lo que el Señor hace en los corazones que disponen. Su cambio.
Cierra tus ojos. Sabiendo esta verdad, esta ley espiritual, ya no puedes darte el lujo de permitir que salgan estas cosas de tu corazón. Tienes que estar presta para castigar los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez y otras cosas que tú conoces, otras maldades que tú conoces. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo de todo corazón. Padre amado, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, subo a tu presencia, Señor, porque quiero limpiar mi corazón. Mucho tiempo, Señor, no he estado sintiendo tu presencia con claridad, Dios mío. Comprendo, Señor, que me he contaminado. He dado lugar, Señor, a obras de la carne que han salido de mi corazón entenebrecido. Dios amado, yo te pido, Señor, en esta noche que me muestres las cosas que ensucian mi corazón. Quiero limpiarlo, Señor, delante de ti, Dios mío. Señor Santo, poderoso Salvador, obra en mi vida. Dios eterno, quiero darte gracias, Señor, porque tú eres verdadero, tú eres poderoso. Muéstrame ahora en mi interior lo que debo reconocer delante de ti. Ahora empieza a hablar con el Señor. Empieza a hablar con tus propias palabras y habla con Él. No trates de huir de tu conciencia, de tu mente, de aquello que el Señor te muestra en tu corazón. Eso es lo que provoca contaminación. No es lo que entra por la boca y llega al vientre y se va a la letrina lo que contamina al hombre. Porque los alimentos no entran al corazón. Lo que entra al corazón, lo que contamina al corazón, es lo que sale de él. Habla con él en voz queda, pero saca la palabra. Emite la palabra. No tengas la boca cerrada. Estás perdiendo el tiempo si tienes la boca cerrada. La palabra habla de confesión. Y confesar implica hablar con la boca, reconociendo el pecado. Habla con él. Si hay envidia, si hay murmuración, detracción, calumnia, soberbia, maledicencia, engaño, avaricias, hurtos, maldades, fornicaciones, adulterios con los ojos, con el pensamiento, adulterios sexuales, malos pensamientos, homicidios, soberbia. Delante de ti hoy quiero estar, levantar mis manos. Habla con él. Para alabarte y adorarte a ti, mi Creador. Habla con él. Quiero derramar mi corazón. Delante de ti hoy quiero estar, levantar mis manos para alabarte y adorarte.
adorarte a ti, mi Creador. Tú eres Jesús, mi Dios, mi Rey. Soy una muestra de tu amor, un nuevo ser para alabarte y adorarte a ti, mi Creador. Tú eres Jesús, mi Dios, mi Rey. Habla con el Señor. Soy una muestra de tu amor, un nuevo ser para alabarte y adorarte a ti, mi Creador. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, Él es mi Rey. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Jesús, Él es mi Rey. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Jesús, Él es mi Rey. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Jesús, Él es mi Rey. Aleluya. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, Él es mi Rey. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Jesús,
Te alabamos, Señor, oh Dios del cielo y de la tierra. Ora conmigo, aquí donde estás, ora conmigo. Padre amado, quiero darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por lo que haces en mi vida. Señor eterno, limpia mi corazón ahora de toda inmundicia. Con la sangre de Jesús, límpiame ahora, porque quiero sentir tu presencia. Quiero ver tu grandeza, Señor. Quiero glorificar tu nombre, Salvador. Dios eterno, quiero agradecerte en el nombre de Jesús por tu bondad y misericordia. Gracias te doy, Señor. Bendito seas por siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá. Y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, y confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, y confío. Te alabamos, Dios del cielo y de la tierra, en esta noche, Señor. Queremos bendecirte y exaltarte. Hermano, hermana, ora conmigo de todo corazón. Levanta tus manos y ora conmigo. Todos los que están allí detrás, inclusive, puestos de pie, todos orando de todo corazón. Padre amado, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por esta noche, Señor, en que te hemos glorificado, aprendiendo tu palabra y conociendo, Señor, las causas de nuestra contaminación. Dios del cielo, queremos darte gracias porque nos enseñas a través de tu palabra a limpiar nuestros corazones. Dios amado, en el nombre de Jesús te exaltamos, Señor. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios disperso
dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.